De nuevo un saludo para todos los que están dentro, los que son parte de la familia, los que son miembros de esta familia y todos aquellos que desde afuera acostumbran conectarse y que envían a veces sus comentarios y nos hacen saber que la palabra de Dios ha sido de bendición para sus vidas. Esta mañana yo quiero compartir la palabra de Dios relacionado con el carácter, relacionado con la firmeza de los creyentes. Me sentí un poco inquietado con relación a esta situación que se dio en la iglesia en el siglo I, donde uno puede encontrar a hombres con carácter, a hombres firmes en la fe. Uno puede encontrar a estos hombres llamados por el Señor Jesucristo y escogidos para ser apóstoles, que a pesar de que no tenían una posición de nobleza o una posición de riqueza o gran educación, ellos fueron considerados los que trastornaban al mundo, y que a pesar de que hubo persecución en contra de ellos y hubieron grandes obstáculos, ellos pudieron impulsar, ellos pudieron permanecer y establecer prácticamente el fundamento, el inicio de la iglesia. Y eso a mí me hacía reflexionar sobre el hecho de que, particularmente hablando con los hombres, aunque es un enfoque general a todos los creyentes, mujeres y jóvenes, me hacía pensar a mí en el hecho de que se requiere carácter para poder permanecer. Se requiere tener convicciones para poder seguir adelante a pesar de los problemas. Son muchos los cristianos que han vuelto atrás por las dificultades. Son muchos los que han vuelto atrás por las tentaciones, por las luces, por las distracciones del mundo, por el pecado, por enredarse en el pecado, por amar el dinero, por amar la riqueza. Son muchos los que han vuelto atrás. Pero enfocándome en el hecho de que esta gente fue perseguida, enfocándome en el hecho de que esta gente sufrió por causa del Señor, me inquietaba el hecho de que nosotros, como una iglesia que puede experimentar un ambiente de libertad para congregarse, para adorar, para evangelizar, para servir y en todas las direcciones, muchas veces somos detenidos por cosas realmente insignificantes si las comparamos con las cosas que los apóstoles padecieron. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra en el libro de los Hechos capítulo 5, verso 40, que a los apóstoles los llamaron y dice que los azotaron y les intimaron a que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y el verso 41 dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, los habían azotado y salieron con gozo. Y dice de que les intimaron a que no hablaran más en el nombre de Jesús. O sea, les prohibieron, los amenazaron para que no siguieran hablando del evangelio. Ellos salen con gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y dice el verso 42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Solo gente con carácter puede vivir así, hermano. Solo hombres con carácter pueden actuar de esa manera. Los están persiguiendo, los están estorbando, los están obstaculizando, les están exigiendo que no prediquen a Cristo, les están exigiendo bajo amenaza que no continúen con esa tarea de andar proclamando salvación, perdón de pecado en el nombre de Jesús. Los han azotado y ellos están gozosos y no dejan de predicar a Cristo. Y nosotros, como iglesia moderna, en un ambiente de libertades, en un ambiente donde no hay persecución, en un ambiente donde no hay padecimientos por causa de Cristo, nos acomodamos, tomamos nuestra agenda, ponemos ahí, ¿verdad?, un par de visitas a la iglesia durante la semana, ponemos ahí, ¿verdad?, la libertad de llegar 15 minutos más tarde, media hora después, le robamos a Dios nuestro tiempo de alabanza y de oración, nos servimos, nos desanimamos, andamos afanados y ocupados en las diferentes distracciones, porque nos hace falta el carácter y la convicción que esta gente tuvo. Y entonces, inquietado yo sobre esta condición de estos hombres, quise descubrir qué es lo que realmente hacía que esta gente viviera como vivió. Porque si usted lee los capítulos anteriores, estoy en el 5,
Si usted lee los capítulos anteriores, usted encuentra que a los apóstoles los habían metido en la cárcel. Y pasaron una noche en la cárcel por causa de predicar a Cristo, después de un milagro, después de la sanidad del cojo. Pero lo vuelven a meter en la cárcel, y en esta ocasión Dios les manda un ángel para que los saque de la cárcel. Y ellos continúan predicando. Entonces, cuando llegamos a este escenario de los apóstoles siendo azotados, ellos ya habían estado en la cárcel 2 veces. Y entonces podemos hablar de gente que estaba sufriendo por causa del Señor. Nosotros, por el contrario, sufrimos por causa de nuestro pecado. Nosotros sufrimos por nuestra desobediencia. Nosotros sufrimos por nuestra terquedad, por nuestra indiferencia, insensibilidad o insensatez. Pero esta gente estaba padeciendo por causa del Señor. Y entonces, inquietado con respecto a esto, porque si la iglesia no hubiera tenido esta clase de gente en el principio, la predicación del evangelio se hubiera detenido, se hubiera frenado. Inquietado por esto, yo quería como descubrir cuáles son las bases para la firmeza espiritual. ¿Qué es lo que hace a un creyente que esté firme en el Señor y que a pesar de los obstáculos y en este caso persecución y oposición sigan adelante? Tenemos que entender algo muy importante, y es que hay un enemigo que está interesado en que no se predique a Cristo. Y nosotros encontramos acá en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12 que solamente en el nombre de Jesús hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces el diablo va a tratar de detener a aquellos que estén proclamando a Cristo. El diablo va a tratar de detener a aquellos que están predicando el perdón de pecados y que están anunciándole a otros el camino de la salvación. El diablo se va a levantar, el diablo va a tratar de quitar la vida. Dice la palabra de Dios que se enfurecieron cuando estaban escuchando la prédica de Pedro, y dice que querían matarlos. Y entonces Dios no envía un ángel, sino que Dios envía o levanta a Gamaliel, y Gamaliel le dice: miren, cálmense muchachos, vengan para acá, saquen los apóstoles un momento, y comienza a darles un mensaje de reflexión con relación a que ya antes se habían levantado algunos revoltosos, espiritualmente hablando o religiosamente hablando, pero que podría ser que estos hombres estuvieran de parte de Dios, o que Dios estuviera de parte de ellos, y que mejor los dejen. No vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Y es bajo ese enfoque de Gamaliel que ellos prácticamente son liberados después de azotarlos. Entonces podemos ver que el diablo está interesado en detener la vida de aquellos que están predicando a Cristo, que están predicando la salvación y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Pero también podemos ver y saber que Dios respalda a sus siervos, y que Dios va a guardar y a sostener la vida de cualquiera que se esconda en Él. Y que si nosotros decidimos ser parte de ese grupo de personas que van a estar involucrados en ir plantando y sembrando la semilla, que vamos a estar involucrados en causar que otros vengan al conocimiento de Cristo, que vamos a estar ocupados en ser colaboradores en la extensión del reino, tenemos que estar claros que van a haber obstáculos. Pero tenemos que estar también bien claros que el Dios de los cielos peleará por nosotros y que Él va a estar con nosotros para sostenernos. Pero quiero separar a este grupo de personas que sufrían por causa del Señor y por causa del Evangelio, de los que pueden estar sufriendo por causa del pecado, decisiones de años pasados, se metieron en maldición, atrajeron consecuencias sobre su vida, le dieron lugar al diablo, y hacer saber que aún ahí hay esperanza. Porque en Dios hay perdón. Él es el Dios que restaura, Él es el Dios y Padre de toda consolación, Él es el que se deleita en hacer misericordia. Y entonces, aunque nuestra condición permanente o presente, sea debido a malas decisiones, debido a nuestras elecciones o a nuestro pecado o haberle dado lugar al diablo, todavía ahí hay esperanza. Todavía ahí hay posibilidad de ser restaurados. Todavía hay posibilidad de encaminarnos hacia la libertad, la autoridad, la victoria y hacia la bendición. Porque Dios no hace acepción de personas. Y el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, dice la palabra. Entonces,
estableciendo esa base de que la iglesia prácticamente comenzó a desarrollarse debido al carácter de esta gente, hombres sin letras y del vulgo, pero que tenían 4 características que son las que quiero compartir con usted, para que usted sea un creyente firme, para que usted sea un creyente estable, para que usted salga de esa condición de mediocridad, para que salga de esa condición de inestabilidad, para que los hombres se levanten, se afirmen y se establezcan de una vez por todas y le den gloria al que vive, le den gloria al que los rescató, al que los amó. Con ese propósito quiero compartirle que hubieron 4 aspectos que fueron los que marcaron, y que yo descubro aquí en estos capítulos de la palabra de Dios, fueron los que marcaron y determinaron la condición de vida de estos hombres, que no fueron detenidos ni con las amenazas, ni con las intenciones de muerte, ni con la cárcel, ni con azotes, ni con nada. Y tenemos que entender o partir del fundamento de que los apóstoles siguieron al Señor cuando Él los llamó, cuando Jesús no era famoso todavía. Tomaron una decisión de dejarlo todo, siguieron al Señor. Ellos luego fueron instruidos, ellos recibieron revelaciones con respecto al reino, con respecto a la palabra de Dios, y fueron respaldados, experimentaron el respaldo espiritual cuando el Señor los envía a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos y a predicar el reino, y el Señor los respalda de tal manera que aún les dice que no lleven bolsa, que no lleven dinero, porque Dios iba a encargar de manifestarse a favor de ellos como proveedor. Pero a pesar de que ellos fueron instruidos por el Señor, a pesar de que ellos experimentaron el respaldo de Dios, a pesar de que ellos vieron la gloria de Dios, como dice Juan, la gloria como del unigénito, usted puede observar la debilidad humana, y esto es importante para que usted y yo nos metamos en el escenario. Usted puede observar la debilidad humana, la fragilidad del hombre, porque cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús es capturado, todos lo abandonaron. Generalmente nos enfocamos en Pedro y que Pedro negó al Señor, pero la Biblia dice que todos lo abandonaron. Entonces usted puede ver la fragilidad de estos hombres cuando ellos discutían sobre quién era el mayor, la carnalidad que había en ellos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque esto nos prueba algo firme. Dios puede usar la vida de hombres comunes y corrientes. O sea, no hay que ser súper especial para que Dios nos use. Y un ejemplo es su servidor. Entonces Dios, que no hace excepción de personas, puede usar su vida. Pero usted tiene que aprender a depender de Él, a confiar en Él. Tiene que tomar decisiones que tienen que ver con las elecciones correctas, confiando en Dios, dependiendo de Dios, y decisiones de permanecer que van a causar que Dios continúe obrando. Entonces, a pesar de que la fragilidad de estos hombres fue evidente, no eran letrados, no eran estudiados, no eran influyentes, no tenían riquezas, Dios, hermanos, se glorifica llamando a un par de hermanos pescadores, y le encomienda a uno de estos pescadores, a Pedro, que cuide el rebaño. Entonces eso nos muestra que Dios quiere glorificarse, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, de todos estos personajes, resulta que Pedro, este pescador, sobresale como modelo de firmeza y de carácter por 4 cosas que quiero compartirle. Número 1, conocimiento de las Escrituras. Número 2, por ser testigos de la resurrección de Cristo. Número 3, por tener y experimentar la autoridad en el nombre de Jesús. Y número 4, por la llenura del Espíritu Santo. Entonces las palabras claves aquí serían conocimiento, testigos, autoridad y llenura. Son 4 aspectos, hermano, que fueron los que realmente le dieron a esta gente, a estos hombres, y no solamente a ellos, sino a todos aquellos que experimentaron la persecución, y de los cuales años después, quizás unos 40 años después, Pablo escribe en el libro de los Hebreos diciendo: porque el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen una herencia reservada en los cielos. Los creyentes se plantaron en las convicciones, hermano. Yo quiero hablarle esta mañana acerca de plantarse en las convicciones que le van a dar estabilidad a su vida espiritual. Yo sé que a lo largo de estos años que hemos perseverado como iglesia, el remanente que todavía permanece hasta este día, han perseverado, han atravesado dificultades. Y como se dice por ahí, ¿verdad?, somos sobrevivientes de muchas cosas. Hay una camiseta por ahí, ¿verdad?, sobrevivientes de la guerra, sobrevivientes de los terremotos,
sobrevivientes de las pandillas, sobrevivientes del COVID. Y nosotros podemos agregarle, ¿verdad?, sobrevivientes a todos los ataques del diablo, sobrevivientes a todas las trampas del diablo, sobrevivientes a una gran cantidad de situaciones que incluyen o pueden incluir pérdida de familiares, de hijos, divorcio, abandono, lo que sea. Pero aquí estamos y podemos pararnos en una verdad de la palabra: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Pero a ese punto se llega. Hacia ese punto se avanza a través de la perseverancia. Las convicciones son afirmadas en nuestra vida a través de decisiones, a través de determinaciones. Esto nos permite tener experiencias. Y esas experiencias nos ayudan. Así como cuando David le dijo a Saúl, no le dijo, yo voy a enfrentar al gigante porque ya Dios ha estado conmigo cuando he ido a pelear contra el león y también cuando he ido a pelear contra el oso. Así que en la medida que usted avanza en el Evangelio, en su vida cristiana, usted siempre debe recordar que Dios ha estado con usted. Dios lo ha sostenido. Y que es fiel aquel que ha dicho, no temas, yo te sostendré con mi diestra. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a pesar de los problemas y las dificultades o circunstancias negativas que Dios permite, siempre recuerde que hay un límite que el diablo no puede traspasar. Entonces hay 4 cosas, hermanos, que pueden cooperar para que nosotros podamos estar firmes en nuestra vida espiritual: el conocimiento de las Escrituras, el ser testigos de la resurrección de Cristo, el tener la autoridad en el nombre de Jesús y el ser llenos del Espíritu Santo. Comencemos con el número 1, el conocimiento de las Escrituras. En Hechos capítulo 2, verso 14, después del derramamiento del Espíritu Santo, podemos descubrir que Pedro, a pesar de que era un pescador, y entonces usted escriba aquí su nombre, a pesar de ser un obrero, a pesar de ser cualquiera que sea su profesión u oficio, Pedro, a pesar de ser un pescador, Pedro conoce las Escrituras, fíjense. Qué interesante. Eran gente sin letras y del vulgo, gente común y corriente, pero Pedro conocía las Escrituras. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que esto sea notorio, escuchen mis palabras. Verso 16, después de defender que no estaban ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Quiero llamar su atención hacia esto, porque Pedro conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Era un pescador, era un hombre común y corriente. Eso lo coloca en la posición similar a cualquiera de nosotros, independientemente de su oficio. Lo que la palabra nos está mostrando no era un intelectual influyente, no era una persona con una gran o una elevada educación, eran menospreciados precisamente por su oficio. Y mire, y era tan mal pescador que ni nadar podía. ¿Se acuerda que un día cuando Jesús le dijo que caminar sobre las aguas se estaba ahogando? Y yo siempre me he preguntado, ¿y cómo puede existir un pescador que no sepa nadar? Algo raro, ¿verdad? Pero el punto es este: Pedro conoce las Escrituras. Entonces esto nos coloca en la posición del mismo nivel a nosotros, donde nosotros podemos ser cualquier clase de persona, gente común y corriente dentro de la sociedad, vendedores, obreros, jornaleros, si quiere llamarle, cualquier clase de persona. Pero la persona que conoce las Escrituras va a ser una persona que va a tener firmeza espiritual. ¿Me escuchó? O sea, no importa su profesión. De hecho, a veces la profesión hasta de estorbo sirve para la fe, porque la gente más sencilla es la que puede creer y recibir la palabra de Dios. Porque para recibir la palabra hay que ser como un niño. Entonces muchas veces ser muy intelectuales, ser muy estudiados como que estorba. A veces los más estudiados son los menos sabios.
Y Dios se encarga de entontecer la sabiduría de los hombres. Entonces el punto es aquí, una base para poder tener una vida espiritual firme, una base para poder vivir con carácter, con firmeza, es el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro sobresale porque él está continuamente mostrando que realmente él es alguien que ha dedicado tiempo para poder conocer al Dios de sus padres, conoce las escrituras en una manera, en un nivel diferente del del apóstol Pablo. Él conoce las escrituras desde el punto de vista de una persona común y corriente. Entonces usted tendría que llegar a la conclusión siguiente: una persona común y corriente como Pedro y como yo, metiéndose usted, que conoce las escrituras, va a estar firme cuando otros van a caer. Va a permanecer firme, porque el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nos permite saber dónde estamos, hacia dónde vamos, quién es nuestro ayudador, quiénes somos, qué podemos hacer, qué tenemos, quién es nuestro respaldo. La palabra de Dios no es solamente una lámpara, la palabra de Dios también es una espada para nuestra vida. La palabra de Dios también es un mapa para nosotros. La palabra de Dios es una fuente de tesoro para nosotros. La palabra de Dios es medicina para nuestra vida. El que conoce la palabra va a permanecer firme cuando otros estén cayendo. Yo creo que el desconocimiento de la palabra ha causado que muchos hayan retrocedido. Se les olvidó, desconocían las promesas, desconocían los recursos. Pedro, en este ambiente, mientras está en una situación de cierta confusión, porque el Espíritu Santo ha sido derramado, y los judíos que habían venido para la fiesta de Pentecostés se habían reunido y vivían ahí judíos de diferentes naciones o de diferentes nacionalidades que hablaban diferentes idiomas. Les escucharon hablar en sus propios idiomas, y entonces en ese ambiente de confusión se hace el señalamiento: estos están ebrios. Y Pedro se levanta para aclarar: no, es que esto no está ebrio, esto es lo que profetizó Joel. Y comienza a aplicar las escrituras, hermano. ¿Cómo no quisiera yo ser el pastor de un rebaño, de una congregación de gente que en medio de cualquier circunstancia y en cualquier ambiente y delante de cualquier persona comenzaran a hablar: no, mire, es que esto es lo que está escrito en la palabra? Que cuando hablen mal del gobierno, de la economía, de la gasolina, del clima, eso le sirva a usted como un trampolín. No, mire, es que eso está escrito en la palabra. ¿Cómo no me gozaría yo, hermano, de ser pastor de un rebaño de gente que conoce las escrituras? Por eso yo, cuando invito a alguien, le digo: primera regla, no te pares al frente diciendo: me da temor predicar en el CCF porque es una iglesia que conoce la palabra. Prohibido. Porque si eso fuera cierto, no estuviéramos como estamos. Sin movilizarnos en el evangelismo, sin la manifestación de los dones espirituales, sin un nivel de santidad que esté afectando la vida de otro. ¿Sigo o mejor sigo con el tema aquí? No. Yo le digo a mis amigos: mira, ya muchos pastores han venido con ese cuento de que una iglesia que conoce la palabra, y yo en mis adentros, si la conocieran, esos hombres estarían apasionados por Jesucristo. No que no vienen ni el miércoles porque no les queda tiempo, porque es muy noche para irse, y eso que tenemos una reunión bien corta. No que ni siquiera sirven, y los que están sirviendo, inestables, de repente uno se da cuenta que no están cumpliendo con su función. Una inestabilidad, una falta de firmeza, una falta de carácter. Y entonces, en lo particular, en lo personal, yo creo que todo pastor siente como esa frustración. Pero bendito sea Dios que en su misericordia y en su gracia siempre hay como un remanente. Pero el gozo de un pastor sería ver a todo el rebaño, pero al final es como imposible porque no es de todos la fe. Y al final, como yo mencioné recientemente, aún el Señor Jesucristo, como pastor, como el buen pastor, como el verdadero, experimentó esa frustración cuando dijo: cuántas veces los quise juntar como la gallina y ustedes no quisieron. Cuando yo recordé esa escritura hace poco, me liberé. Y digo yo: los voy a seguir molestando con que se sienten aquí al frente, pero al final no me liberan. Los voy a seguir molestando con que el culto comienza a las 9:30 en punto, no a las 10. Pero me voy a liberar, porque ni Jesús pudo juntar a su pueblo, menos yo, hermano. Sombra de pastor, pastorcito, como dicen algunos, ¿verdad?
Entonces, si Jesús no pudo, ¿y qué voy a poder yo? Pero sí, por lo menos puedo cumplir con mi ministerio y con mi responsabilidad de proclamar la palabra, de predicar a Cristo, predicar perdón de pecados, predicar arrepentimiento, predicar que el reino viene, predicar que el rey vendrá, predicar que el mismo Salvador también es juez y Señor. Entonces voy a ocuparme de mí y a usted se lo voy a dejar a cargo de usted. Amén. He dicho. Sigamos con la palabra. Entonces Pedro conocía las Escrituras, hermano. Y sobresale ese conocimiento de las Escrituras porque en estos capítulos primeros del libro de los Hechos es él, en obediencia y en cumplimiento del mandato dado por el Señor Jesucristo que lo restauró, que sale adelante para predicar la palabra. En Hechos capítulo 2, verso 29, Pedro continúa mostrando el conocimiento de la palabra cuando él dice lo siguiente: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué tremendo, hermano. Un pescador hablándole a los religiosos, un pescador revelando las Escrituras y hablándoles a aquellos líderes espirituales de su tiempo, hablándole al pueblo, hablándole a toda aquella gente que incluía a muchos que tenían que ser los que estaban enseñando la palabra. Un pescador hablando de David, un pescador que conocía las Escrituras, conocía lo que estaba escrito en los profetas, sabía que David era un patriarca, sabía que David proféticamente había hablado acerca de la resurrección del Mesías, sabía que las Escrituras no se aplicaban a él, sino al Mesías que había de venir. Y entonces Pedro habla acerca de la resurrección de Cristo. Pablo podía explicar, Pablo podía predicar el por qué la esperanza de la resurrección de los cristianos es firme, basado en las profecías del Antiguo Testamento que anticipaban que el Mesías iba a resucitar. Entonces yo veo a alguien que conoce la palabra. Y es que es la verdad, hermano. Un creyente que conoce la palabra es como un creyente que está armado. Si la palabra es como una espada, un creyente que conoce la palabra es una persona peligrosa. Un creyente que desconoce la palabra es presa fácil del enemigo. Un creyente que conoce la palabra y que usa bien la palabra de verdad, no solamente va a poder estar edificado, firme sobre la roca, sino que también va a poder avanzar, va a poder conquistar, va a poder resistir, va a poder pelear y va a mostrar su carácter porque sabe quién es en Cristo Jesús. Entonces yo veo a un hombre que conoce el Antiguo Testamento, a un hombre que conoce las Escrituras, a un hombre que conoce la posición que le pertenece a Jesucristo como Mesías, como Señor, como Salvador, como el único que puede perdonar pecados, a un hombre que ha entendido que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y esos son parte de los mensajes que Pedro da en estos capítulos 2, 3, 4 y 5. Entonces el primer punto es que el carácter espiritual, la firmeza del creyente depende del conocimiento de la palabra. Y entonces usted no solamente memorice el primer punto, sino que aplíquelo en su vida. O sea que yo tengo que ocuparme de conocer las Escrituras hasta el punto que la queja de alguien, el comentario de alguien, sirva como un detonador para que yo comience a hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y de esa manera, no solamente continuar reteniendo su firmeza, sino cooperar con que otros también sean guiados, sean alumbrados, sean dirigidos hacia la fe, hacia el Señor Jesucristo, hacia la salvación o hacia el perdón de pecado. Espero que este punto, que es muy sencillo, pueda ser fácilmente asimilado por usted, mi hermano. Usted debe, porque la Biblia no nos habla de cómo es que Pedro tenía este conocimiento. Obviamente tenía que verse dedicado, como Pablo le dice a Timoteo: ocúpate
de la lectura. Como Pablo le habla a Timoteo acerca de que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Entonces, de una manera muy fácil, podemos concluir que la primera característica que permitió que esta gente, que estos hombres tuvieran ese carácter, fue el conocimiento de las Escrituras. Porque cuando usted conoce la palabra, hermano, en tiempos como este, de confusión, de temor, de economía limitada, de rumores de guerra, de muerte, de enfermedad, en tiempos como estos, usted espiritualmente reacciona y dice, está escrito. Si Jesús habló de guerra, rumores de guerra, terremotos, enfermedades, peste, entonces, ¿qué estamos viviendo? El cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Voy a vivir por lo que oigo, por lo que veo? No, voy a vivir por lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que ahí está revelado, anticipado, y no voy a tener temor, voy a estar firme. Y entonces se cumplirá la palabra que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces yo puedo estar en medio de los problemas o dificultades más grandes en la peor etapa de mi vida, pero si yo conozco la palabra, dependo de la palabra, me apoyo en la palabra, en la revelación, lo escrito por los profetas, entonces yo puedo tener la posibilidad de estar firme sobre lo que yo sé, sobre lo que yo conozco. Entonces yo veo aquí la primera característica. Segunda característica, quizás algunos pensarán en la dificultad o imposibilidad de aplicarla a nosotros, puesto que la segunda característica era ser testigos de la resurrección de Cristo. Y solo los apóstoles y los más de 100 hermanos, y Pablo habla creo que de 500 hermanos allá en Corintios, fueron testigos de que Jesús había resucitado. Así literalmente. Vieron a Jesús resucitado. Vieron a Jesús vestido de gloria. Entonces, este segundo punto tenemos que saber aplicarlo en nuestra vida, porque yo encuentro que lo que le dio ese carácter a Pedro es que él continuamente repite que él fue testigo de la resurrección de Cristo. Y sabemos que los apóstoles también, y luego posteriormente Saulo, que se convierte en Pablo, también tiene un encuentro y es testigo del Cristo resucitado, aunque no anduvo con los 12, pero sí tuvo un encuentro con el Señor, y esto es lo que nos va a llevar a la aplicación nuestra. En Hechos capítulo 2, verso 32, Pedro, que ya nos ha mostrado su conocimiento sobre las Escrituras como una base para una vida espiritual firme y para tener carácter que le hace falta a muchos hombres cristianos, revela en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Pablo está hablando de ese grupo de los 120 que estaban perseverando en oración en el aposento alto. Pedro está hablando de ese grupo que está perseverando en oración. Entonces Pedro dice, es que ese Jesús Dios ya lo resucitó y nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos de que Él ha resucitado. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, no solamente resucitado, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y que ustedes oyen. Entonces esto nos lleva al segundo aspecto, la segunda clave de la firmeza, la segunda clave que todo cristiano que tiene carácter debe de poseer, la segunda clave o cualidad, y es ser un testigo de la resurrección de Cristo. Pedro dice, nosotros somos testigos, y el entendimiento de Pedro de las Escrituras, sumado al hecho de ser un testigo de que Jesús había resucitado, le permite incluso recibir la revelación que está en el verso 33. No sé si usted la alcanzó a ver. Cuando nosotros leemos la palabra de corrido nos perdemos la sustancia. Él dice que Jesús ha sido exaltado por la diestra de Dios y que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ¿cuándo? Jesús recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces Pedro lo que está diciendo, y vea otra vez el conocimiento escritural que Pedro tiene. Pedro lo que está diciendo es, si es que el Señor Jesús
recibió el Espíritu Santo, recibió lo que el Padre había prometido en el Antiguo Testamento, recibió el cumplimiento de la promesa de darles un nuevo espíritu, de dar de mi espíritu, como dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Y habiendo él recibido del Padre la promesa, ahora él, que ha resucitado y que ha sido exaltado y que recibió la promesa, él es quien ha derramado esto que ustedes están mirando. Y entonces Pedro le atribuye a Jesús ser el bautizador con el Espíritu Santo. Y eso se alinea con la doctrina que encontramos en el Evangelio cuando Juan el Bautista anda predicando, le preguntan que si él es el Cristo y él dice que no. Él dice de que detrás de él viene uno del cual él no es digno de desatar la correa de su calzado, haciendo referencia a la tarea más baja de esos esclavos que lavaban los pies. Y entonces Jesús dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces se alinea la doctrina. ¿Y quién está hablando de doctrina? El apestoso de Pedro, el pescador. Entonces traslademos eso, hermano, a nuestro ambiente, a nuestra vida, en el mercado, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en la bodega, en cualquier lugar. Gente que conoce la palabra y gente que es testiga de la resurrección de Cristo van a tener carácter, van a tener firmeza. Entonces usted tiene que tener esa devoción, esa inclinación a llenarse de la palabra, a buscar el alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios. Y tiene también que plantarse en las experiencias espirituales, porque la resurrección de Cristo y cómo nosotros cabemos ahí, no pudiendo ser testigos literales de que Él ha resucitado, tiene que ver con la realidad de que Cristo está vivo, comenzando con nosotros mismos, dado que el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y entonces quiero meterlo a usted en el escenario y en la posibilidad de que usted sea un creyente con carácter a través de las 4 características, dándole este entendimiento. Usted y yo no vimos a Jesús resucitar, pero yo espero que usted ya haya resucitado. Yo espero que usted haya nacido de nuevo. Yo espero que usted tenga un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo espero que usted tenga la convicción: yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. No he visto a Cristo resucitado, pero me he visto a mí resucitado, porque yo estaba muerto en mi pecado, estaba caminando hacia la condenación, y mi Dios me ha dado vida, mi Dios me ha hecho hijo, mi Dios me ha hecho heredero. Él me ha salvado, ha perdonado mis pecados. Soy testigo de mi resurrección. No vi a Jesús resucitar, pero me he visto a mí resucitar. Aleluya, hermano. Ay, hermano. El que todavía está muerto, por eso que ni amén dice, y anda ahí en la iglesia todo tristoso y todo cansado y todo desmotivado. Pero el que está vivo da gloria a Dios. El que tiene el gozo de la salvación bendice al que se lo ha dado, hermano. Entonces este asunto de ser testigo de la resurrección se traduce, se aplica, mejor dicho, en nuestra vida, en el entendimiento de que no vimos a Jesús, no se nos manifestó, no habló con nosotros, no vivíamos en ese tiempo, pero Él se ha manifestado y se ha hecho real en nuestra vida. Él me ha resucitado a mí, Él me ha dado vida nueva, Él me ha dado propósito para mi existencia. Me levanto y me levanto con gozo porque soy salvo. Aleluya. Tengo el testimonio del Espíritu de que soy hijo. Entonces soy un testigo de la resurrección, porque Cristo ha nacido en mi corazón. Cristo vive en mí. Pedro continúa en el capítulo 3, verso 13, hablando de ser testigo de la resurrección de Cristo, y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire, hermano, el mensaje de Pedro tiene como característica
el hecho de que él había sido un testigo presencial de Cristo habiendo resucitado. Y es que, hermano, ¿cómo Pedro podía olvidar semejante experiencia si habiendo él negado al Señor, habiéndolo seguido de lejos, habiendo probablemente visto la cruz de lejos y habiendo negado al Señor y maldecido y experimentado la condenación, la tristeza, la culpa, pero después habiendo tenido un encuentro con el Señor que se le aparece para restaurarlo con aquella plática en la cual 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Cómo se le iba a olvidar a Pedro que él había visto a Cristo resucitado? Dios puede marcar nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad recordar esas marcas. Hay gente que recibe sanidades y se olvidan. Hay gente que recibe bendiciones económicas de parte de Dios y se olvidan. Hay gente que se olvida del favor de Dios. Por eso es que, entendiendo esa posibilidad, si se le atribuye a David, él en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque de que somos olvidados, ¿verdad? Se nos olvidan los beneficios de Dios, ya no se nos olvida una cachucha. Solo alguien va a entender eso. Se nos olvidan los beneficios de Dios. Ya no digamos los beneficios que cuando alguien nos extendió la mano cuando estábamos más necesitados. Se nos olvida. Un corazón ingrato. Pero es una determinación recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y una de las claves para no olvidarlo es: cuéntele a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Para que a usted no se le olvide lo que Dios ha hecho, cuéntele a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Si Dios lo ha librado de la muerte, lo ha sanado, lo ha bendecido, lo ha guiado, lo ha consolado, porque todas esas son experiencias que vamos acumulando en nuestra existencia, hermano. Cuéntele a otros las cosas que Dios ha hecho en su vida y viva con la convicción y la seguridad de que Él continuará obrando, porque Él ha prometido nunca dejarlo. Entonces aquí el apóstol Pedro sigue insistiendo en que él es un testigo. Entonces él, a pesar de que tiene un mensaje así confrontativo como el mío esta mañana, ¿verdad? De hombre sin carácter, de hombre sin compromiso, sin entrega, de una iglesia que realmente no está así como que muy santa, consagrada, conocedora de la palabra, me consuelo al ver que Pedro también así predicaba. Ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, le dice al Hijo de Dios. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron a un homicida. Y aquellos todos culpables, igual que los que me están mirando aquí esta mañana. Todos condenados. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Pero después les predica, ¿verdad?, que hay esperanza. Y yo también después le voy a predicar que hay esperanza, hermano. Hay gracia y misericordia disponible para nuestra vida. Hay la buena voluntad de Dios dispuesta para manifestarse en nuestras vidas. Pero en fin, el punto número 2 es ese. ¿Qué es lo que le dio carácter a Pedro? ¿Qué es lo que le dio esa firmeza? Su experiencia de ser un testigo de la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que le va a dar firmeza a usted? Su experiencia de que Cristo ha nacido en usted, de que usted ha resucitado, de que Dios ha cambiado su vida, de que usted ha sido adoptado como un hijo de Dios, de que usted ha nacido de nuevo y que usted tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Tercera característica de la gente con carácter: el tener la autoridad, experimentar la autoridad en el nombre de Jesús, experimentar el respaldo. Una persona firme en Cristo Jesús va a ser aquella que, caminando en fe, en la autoridad que hay en el nombre de Jesús, ha experimentado el respaldo de Dios. Y eso viene a ser un ancla, viene a ser un fundamento tremendo. Es decir, si usted se enfoca espiritualmente en la palabra, si usted se enfoca en lo que Dios ha hecho en su vida y en la realidad de la presencia de Dios en su vida, convirtiéndose en un testigo de que Dios puede cambiar a las personas, usted va a poder vivir en esa esfera, en ese ambiente, donde, sabiendo que Cristo ha resucitado, que ha sido exaltado y que le ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre,
usted va a poder vivir como una persona que habla de parte de Él, habla en representación de Él. Y usted va a poder vivir como una persona que usa la autoridad en el nombre de Jesús. Esto es lo que le hace falta a muchos cristianos. Viven su vida en sus propias fuerzas, viven su vida en su propia prudencia o conocimiento. Pero es otra cosa vivir con el respaldo de Dios. Es otra cosa hablar de parte de Dios. Es una cosa que yo hable de mi parte y otra cosa que hable en el nombre de Jesús. Una cosa que yo enfrente las circunstancias y las dificultades con mis fuerzas, habilidades o capacidades, y otra cosa que venga como David, vengo en el nombre de Jesús. Una cosa es que yo le hable a un monte que se aparte de mi parte, y otra cosa es que en el nombre de Jesús le ordene a la montaña que se mueva. Es diferente, hermano. Esa tercera característica, caminar con autoridad. Esa tercera característica, experimentar el respaldo que hay cuando vivimos enfocados en las Escrituras y en la resurrección de Cristo, y que por lo tanto, ya que Cristo está resucitado, Él puede hacer milagros, como el apóstol Pedro explicó cuando les preguntaron acerca de la sanidad del cojo, diciendo: es que ustedes mataron al Señor, pero Dios lo ha resucitado, y la prueba de que está vivo es que en su nombre está completamente restaurado delante de ustedes. Cuando usted vive en ese nivel, a usted no va a haber diablo que lo detenga, hermano. Cuando usted vive en ese nivel, Jesús es el Señor, la cabeza de la iglesia, y todo principado y toda potestad está bajo la autoridad de Cristo. Cuando usted vive con ese entendimiento, con esa revelación, usted va a ser peligroso para el diablo. Cuando usted vive con ese entendimiento, usted va a ser firme, va a caminar firme. Usted no va a retroceder ni ante las amenazas, ni ante el peligro, las circunstancias o las injusticias que se levanten, porque usted sabe que viene un día de retribución y Dios va a pagar, consolando a los que sufrieron por causa de Él y atribulando a los que atribularon a su pueblo. Viene un día donde Dios va a restaurar todas las cosas, y usted, por el conocimiento de la palabra, vive con su mirada puesta en ese día, enfocando su esfuerzo, su dedicación hacia el llamamiento, hacia el propósito de Dios, menospreciando cualquier circunstancia, hermano. Ahora, el asunto es de que yo puedo esforzarme al máximo para poder tratarle de hacerle entender, pero solo el Espíritu Santo puede hacerle entender si usted está hambriento, porque la revelación viene de arriba, y la revelación es personal. Y que usted camine como una mujer de fe, como una mujer con carácter, como una mujer firme, dependerá de que usted conozca la palabra, que usted sea una testigo de la resurrección o del Cristo resucitado, y de que usted tenga la experiencia de caminar en la autoridad del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 3, verso 16, el apóstol Pedro, explicando la sanidad del cojo, le dijo a los judíos que se habían reunido por el alboroto de que ese cojo tenía años de estar ahí pidiendo dinero, y ahora tenía a Pedro y a Juan agarrados, y la gente estaba sorprendida de ver ese milagro. Y entonces Pedro dice en el verso 16: es por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces Pedro asegura que es la fe en Jesús la que obra milagros. ¿Cuántos ya saben eso? Ahora, el asunto es vivirlo continuamente. Sus problemas, mi hermano, son la oportunidad para un milagro muchas veces. Sus problemas probablemente son levantados como ataques del enemigo para detenerlo, frustrarlo, desviarlo, pero Dios los permite con un propósito: que usted crezca y que usted experimente el gozo de la victoria. Porque usted no puede tener ninguna victoria si no tiene una batalla. Usted no puede tener testimonio si no hay test. No hay testimonio sin prueba. Entonces se necesitan las dificultades y las adversidades.
Se necesita llegar a ese punto de nuestra incapacidad, inhabilidad, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra incapacidad y debilidad. Ahora, nosotros tendríamos que estar mentalizados de esa manera. Mis problemas, o al menos los que están fuera de mi control, siendo más específico, son la oportunidad para un milagro. Hay otros que yo tengo que arreglarlos. Hay otros hoyos en los que yo me metí, yo tengo que salir de ahí. Hay otros que yo estoy causando, tengo que dejar de causarlos. Pero aquellos que están fuera de mi control, fuera de mis manos, no están fuera del control ni de la autoridad del Señor. Entonces Pedro se enfoca en esto, y esa es parte de la firmeza del carácter que Pedro muestra. Él sabe que los milagros suceden por la fe en el nombre de Jesús, porque Jesús ha resucitado y Jesús está vivo. Yo quisiera que usted el día de mañana recuerde que Jesús fue crucificado, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, Él domina, Él gobierna y su reino será establecido. Y no importa lo que pase entre el punto de su ascensión y su venida, Él ya es el Rey, Él ya es el Señor, y Él edifica la iglesia, y Él guarda a sus santos, Él sostiene a sus hijos, y Él los sostendrá. Su responsabilidad es permanecer firme en la palabra, siendo un testigo de la resurrección y ejerciendo la autoridad en su nombre. Pedro explica en el verso 12 que los milagros no suceden por la calidad de vida de los individuos, sino que suceden por la fe en el nombre. Y esto es sumamente importante, porque Dios de nuevo nos permite que entendamos que Él ha hecho accesible su provisión. En el verso 12, Pedro le responde al pueblo: varones israelitas, ¿y por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro está tratando de hacer reflexionar a los judíos que están admirados por el milagro de la sanidad de un cojo, de un paralítico. Pedro está tratando de enfocarlos en la realidad de que los milagros suceden por la fe en el nombre de Jesús. No suceden porque ellos siempre oraban a las 3 de la tarde, y quizá también a las 9 de la mañana, y quizá por ahí por las 6 de la tarde, 3 veces al día. Los milagros no sucedían porque ellos eran muy santos, muy consagrados, muy dedicados a Dios, y andaban como los monjes capuchinos: aleluya, 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 aleluya. No, eran gente común y corriente, pero que tenían convicciones, porque Dios había cambiado sus vidas. Se relacionaban los unos con los otros, comían juntos con sencillez de corazón, no como algunos que no quieren comer conmigo. Tenían todas las cosas en común, no como algunos que ni la mano me permiten tener para saludarlos, porque su mano es suya. Entonces ellos tenían una actitud tan diferente, una apertura, un cambio de corazón, una transformación que les permitía vivir en ese ambiente de la sencillez. Y entonces Pedro se enfoca así, pero de una manera bien clara, bien directa. Miren, y ustedes piensan que nosotros, porque somos bien santos, hemos sanado a este. No hemos sido nosotros, fue Jesús. Él está vivo, Él resucitó, Él reina, Él sana, Él obra milagros, y los milagros suceden por la fe en su nombre. No suceden por nuestra piedad. No sucede porque seamos santos, consagrados, dedicados, gente de oración, gente así que qué bárbaro. No suceden por eso. No suceden por nuestro poder, porque nosotros no tenemos poder, pero tenemos el Espíritu de aquel que es todopoderoso. Entonces el tercer elemento, hermano, que puede cambiar la vida de cualquier cristiano, seguido del conocimiento de las Escrituras, ser testigo de la resurrección de Cristo en su propia vida, es el experimentar el respaldo que hay de parte de Dios cuando hablamos, cuando oramos en el nombre de Jesús. Sepa eso, nunca los milagros van a suceder por su consagración, nunca van a suceder
por causa de su nivel espiritual elevado. Siempre sucederá porque Dios es bueno, porque Él es fiel, porque su palabra es verdad, porque Él se deleita en hacer misericordia, y porque es por medio de la fe que nosotros podemos alcanzar el cumplimiento de las promesas en nuestra vida. Pedro habla acerca del respaldo que experimentaron en el verso 7 del capítulo 4, porque esto de la sanidad del cojo fue lo que causó el problema de que a la cárcel una vez y otra vez y después los azotes. Y esto fue lo que causó que ellos pudieran mostrar ese carácter y esa firmeza basado en estos elementos que les estoy mostrando. Pedro experimenta el respaldo de Jesús y lo explica de esta manera. Hechos capítulo 4, verso 7. Los llaman ante el concilio, los ponen en medio y le preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Es bien tremendo cuando yo me meto en los detalles y tratando de enriquecer mi comprensión de la palabra. Hay cosas bien interesantes que están ahí escondidas en las cuales uno tiene que detenerse, y por eso somos instruidos de parte de Dios a meditar en la palabra de Dios. Una cosa, por ejemplo, que queda escondida es que cuando el ángel los saca de la cárcel, ellos reciben la instrucción del ángel de ir a predicar el evangelio, de ir a predicar a Cristo. Y entonces ellos se van al templo y siguen predicando. Y cuando los encuentran, porque no los hallaron en la cárcel, en lugar de preguntarles: miren, ¿ustedes quién los sacó?, lo que les preguntan es: ¿y ustedes por qué siguen predicando? Bien raro, ¿verdad? Porque en lugar de estar sorprendidos porque los habían sacado de la cárcel y no saben que hay un evento sobrenatural donde un ángel está involucrado, se enfocan en que por qué están predicando. Ahora le comento esto porque aquí sucede algo similar que está escondido. Cuando a ellos les preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre ustedes han hecho esto?, el punto es este: en el ámbito espiritual se da un conflicto de poderes donde nosotros ya sabemos que nuestro Dios es el vencedor y que nuestro Dios humilla a nuestros enemigos. Pero Dios le da a veces una que otra al enemigo y se levanta y le da oportunidades para que nuestra fe crezca, para que nos ejercitemos en nuestra dependencia de Dios, para que ejercitemos nuestra autoridad, para que experimentemos la victoria. Y por eso Dios, como yo he predicado antes, aún hasta el diablo lo usa, con propósitos, con entendimiento. Pero entonces en ese ambiente espiritual, vea la pregunta de esta gente: ¿con qué potestad? O sea, ¿quién les ha dado a ustedes el poder para sanar a la gente? Y acuérdense que era un ambiente donde había brujería, había hechicería, donde habían ciertas costumbres traídas de Oriente, porque usted recuérdese que estamos en el pueblo de Israel, o el pueblo judío, dominado por Roma, anteriormente por los griegos, anteriormente por el imperio medo, persa y todo aquello allá en el tiempo de Daniel. Entonces el pueblo había sido leudado por culturas, religiones, prácticas, de manera que aún más adelante usted encuentra que la gente que practicaba la magia renunció y quemaron los libros, y hasta sale la cuenta de cuánto dinero costaban los libros. Entonces preste atención a la pregunta: ¿y quién les ha dado poder a ustedes para poder hacer esto? Ellos querían saber quién era la fuente. Nosotros sabemos quién es la fuente. Es Jesús, el mismo que da aliento, vida y todas las cosas, el mismo que da el poder de hacer las riquezas, el mismo que envía su palabra para sanarnos. Pero aquellos no lo sabían. Entonces le preguntan: ¿y con qué potestad han hecho ustedes? ¿O en qué nombre? Y ahí entra, ahí se abre la puerta, hermano, para predicar a Cristo. ¿En qué nombre? ¿En representación de quién? ¿A quién representan ustedes? El cristiano que tiene carácter, el cristiano que camina firme, es aquel que camina en el nombre de Jesús. Es aquel que sabe quién es su respaldo. Es aquel que puede decir: mi Dios peleará por mí como poderoso gigante. Aquel que puede decir: el enemigo se va a levantar contra mí como un río, pero el Señor va a levantar bandera. El enemigo va a venir contra mí por un camino, pero el Señor lo va a hacer huir por 7 caminos, porque el Señor es mi defensor. Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es quien levanta mi cabeza, Él es quien me hace más que vencedor.
gente que conoce la palabra, gente que es testiga de la resurrección, gente que se atreve a caminar en representación del nombre, que es sobre todo nombre, será gente firme. De aquí en adelante no quiero ver a ningún hombre arrastrando los pies. Que ya no aguanto, pastor, viera que... Porque yo no le he dado ese ejemplo. Dios es bueno. Es su gloria. Es su poder. No somos nosotros. Es su nombre. Es su espíritu. Es su palabra. Si usted no ha caminado firme, es porque ha tratado de hacer las cosas en sus fuerzas. Pero hace tiempo, Dios por medio de un profeta dijo: no es con fuerza, es con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Si yo estoy en pie delante de ustedes, no es porque me he consagrado, me he dedicado, me he esforzado. Es porque Dios es fiel. Es porque Dios es bueno. Es porque Dios quiere glorificarse en la miseria, en la debilidad, en la necesidad, en la incapacidad, en la ignorancia. Y Dios, que no hace acepción de persona, no lo va a desechar. En el momento que usted se determine a caminar en su nombre, a ser testigo de su resurrección, y que se determine a amar su palabra, Dios lo va a sostener. Dios lo va a respaldar. Dice el verso 8 que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro asegura de que fue por causa de su fe en el nombre de Jesús que ese hombre recibió la sanidad. Pedro está hablando acerca de su experiencia de ser respaldado por Dios. Cuando usted tiene experiencia con Dios, cuando usted experimenta el respaldo de Dios en su vida, y usted reconoce que usted es indigno, puede ver la grandeza de la misericordia y de la gracia de Dios, y eso le ayudará para seguir adelante. Cuando usted clama, cuando usted ora y recibe respuesta a sus oraciones, eso es Dios diciéndole: yo estoy contigo y he prometido no dejarte y te voy a sostener. Pero su responsabilidad es seguir en oración, así como su responsabilidad es llenarse de la palabra. Pablo dice que la palabra mora en abundancia, pero ¿cómo va a morar en abundancia si usted está ocupado en otras cosas? ¿Cómo va a morar la palabra de Dios en abundancia en usted si usted no está enfocado voluntariamente en meditar en la palabra? Cuando usted ha experimentado el respaldo de Dios, cuando usted sabe que Dios es real en su vida y usted puede testificar de su resurrección y de la experiencia de Dios cambiando su vida y de las experiencias de vida donde Dios se ha manifestado, protegiéndole, proveyéndole, respondiendo a sus oraciones, o ha usado su vida para liberar personas endemoniadas o para orar por otros y que reciban milagros y sanidades, eso le va a dar firmeza a usted. Pero usted no va a tener esas experiencias si no se atreve a usar el nombre. Y eso es lo que le falta a muchos hombres. Es lo que le falta a muchos creyentes. No se atreven a usar el nombre porque saben que están enredados en el pecado. No se atreven a usar el nombre porque saben que no van a tener el respaldo de Dios en sus vidas, porque
no han edificado su comunión con Dios o el conocimiento de la palabra que les permite estar seguros plenamente de que Jesús está vivo y Él obra milagros porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces cuando el creyente no ha experimentado el respaldo de Dios, no ha experimentado caminar en la autoridad que hay en el nombre de Jesús, entonces su vida es un poco inestable. Pero cuando uno ha visto a Dios obrando, cuando uno puede contar las cosas que Dios hace, las cosas que Dios ha hecho. Y como el apóstol Pablo dijo, no puedo hablar sino de las cosas que Dios ha hecho a través de mí. Cuando uno puede hablar con otra gente y decirle, mire, los demonios son reales, la posesión demoníaca es real, pero es real el poder de Dios en el nombre de Jesús, que causa que los cautivos sean libres. Y decirle, yo lo he visto gente cambiada, he visto gente liberada, he visto gente transformada, porque Dios es real, porque la autoridad que hay en el nombre de Jesús es real, y eso da firmeza, eso nos permite pararnos con carácter. Cuando uno sabe que Dios ha estado obrando y que Dios ha sido real en su vida, no solamente puede permanecer firme independientemente de, sino que también puede sostener a otros. Cuando uno se da cuenta que Dios decidió realmente, como dice la palabra, Él se baja. Dios habita en las alturas, en la santidad, pero Él se humilla, Él se rebaja para morar con el de espíritu humilde, con el de corazón quebrantado. Y esa es la clave para poder tener experiencias con Dios. Tanto ser testigos de la resurrección de Cristo, como el poder caminar en la autoridad que hay en el nombre de Jesús, nos habla de experiencias. Y cuando usted tiene experiencias, nadie se las puede quitar. Cuando usted tiene experiencias con Dios, cuando usted ha probado que Dios es bueno, usted quiere más. Cuando usted tiene experiencias con Dios, esas experiencias le van a permitir estar anclado en su fe, y le van a permitir también ayudar a que otros miren a aquel que puede abrir camino donde no hay, que puede abrir puertas, que puede darle vida a los muertos. Las experiencias que nosotros tenemos, las experiencias de respaldo de Dios y los milagros que suceden en el nombre de Jesús, serán un fundamento para nuestra vida. Y la cuarta característica de los hombres y mujeres de fe que van a permanecer firmes independientemente de las circunstancias, está ahí en el verso 8, nos la saltamos, así que tenemos que regresar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Vea la clave ahí. Pedro estaba lleno del Espíritu. Muchos cristianos están llenos de basura. Muchos cristianos están llenos del mundo. Muchos cristianos están llenos de temor, de duda. Muchos cristianos están llenos de codicia. Pero hay un nivel diferente de vida, y es lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Pedro estaba lleno? Recuerde que el derramamiento sucedió en el capítulo 2. ¿Cómo lo recibieron? En oración, no viendo televisión. Recibieron la llenura del Espíritu Santo esperando la palabra de la promesa. Ellos perseveraron en la búsqueda
Es lo que dice el capítulo 2 antes de que el Espíritu Santo cayera. Que estos perseveraban juntamente con las mujeres en oración. Estaban continuamente buscando el rostro de Dios, esperando la manifestación de Dios, así que fueron llenos. Pero en el camino, también la palabra de Dios nos muestra que habiendo ellos sido encarcelados y habiendo sido liberados, ellos se juntan con el resto de los discípulos. Y dice la palabra de Dios que levantaron la voz a Dios unánimes y clamaron a Dios y le dijeron: Señor, mira sus amenazas y danos el denuedo para hablar la palabra. Ellos no estaban interesados en su integridad física, no estaban interesados en disfrutar la vida, no estaban interesados en vivir la vida para ellos, estaban interesados en predicar el Evangelio. Y la petición que hacen no es por una casa, no es por un carro, no es por dinero. La petición que hacen es: danos denuedo para hablar la palabra. Ellos querían vivir para predicar la palabra. Y ante esa petición que hacen a Dios de que les diera el denuedo para predicar, dice la palabra que el lugar tembló. Dios les respondió. Y resulta que, aunque en Hechos 2 que había sido registrado el derramamiento del Espíritu, ahí también dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A lo menos cuando usted está aquí debería de venir y llenarse de nuevo del Espíritu Santo. Porque aunque el Espíritu Santo y la llenura están conectados con el bautismo, el apóstol Pablo revela la doctrina de que podemos ser llenos, lo cual es algo continuo. Mientras usted adora, mientras usted ora, usted se llena de Dios, se llena de la presencia de Dios. El mundo va a tratar de llenarlo de basura, de temores. El mundo va a tratar de llenarlo de injusticia, de maldad. Pero Dios quiere llenarlo de su presencia. Y es su espíritu lo que va a hacerlo a usted estar firme, sabiendo que es el espíritu de poder, de amor, de dominio propio, el espíritu de justicia, de santidad, el espíritu de verdad. Y usted va a poder vivir una vida diferente por el espíritu. Entonces, la cuarta característica de los hombres y mujeres de Dios que muestran ese carácter y esa firmeza es la llenura del Espíritu. Pedro estaba lleno del Espíritu y entonces se explica por qué el hombre había sido sanado. Es más adelante en el verso 31 que es donde dice que cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es en el 2:4 donde dice que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, la llenura del Espíritu Santo entonces definitivamente es otra experiencia que nos hace participar del poder de Dios en nuestra vida. Quizás usted nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tiene que saber primeramente que es una promesa para todos. Pedro lo dijo de esa manera: es para ustedes, les dijo, para sus hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamara. Quizás lo que a usted le ha hecho falta, mi hermano, quiero hablarle a los hombres, quiero hablarles de cara a los hombres. Quizás lo que a usted le falta para poder estar firme y tener ese carácter, quizás es la llenura del Espíritu. O quizás sea experimentar el respaldo que hay cuando usted habla y actúa, ora en el nombre de Jesús. O quizás sea la experiencia de la realidad de Cristo que ha resucitado. O quizás sea llenarse de la palabra. Porque cualquiera de esas cuatro cosas que falten van a causar cierto desequilibrio, cierta inestabilidad. Pero si esas cuatro cosas que están mencionadas en la meditación de esta mañana, usted procura tenerlas, yo le aseguro de que su vida va a ser diferente. Usted va a ser un hombre que no se va a mover por cualquier cosa. Si aún de la mujer virtuosa la Biblia dice que no tiene temor de malas noticias, mucho menos de un hombre de Dios que sabe que Dios es real en su vida, que sabe que su palabra es verdad, que sabe que Cristo está resucitado y que Él reina.
y que sabe que puede usar su nombre y caminar en la autoridad que hay, porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. De nuevo, puedo concluir diciéndole: no puedo cambiar su vida, no puedo forzarlo. Sí puedo mostrarle cómo se pueden hacer las cosas. Sí puedo animarlo, invitarlo, pero la decisión es suya. Quizás hay aquí gente que reconoce así con claridad, hombres o mujeres: eso es lo que me hace falta, no estoy caminando en la autoridad en el nombre de Jesús, no tengo experiencias de respaldo. Eso es lo que me hace falta, el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es lo que me hace falta, estar lleno de la palabra. Eso es lo que me hace falta, la convicción de la resurrección de Cristo en mí. Entonces procúrelo, búsquelo. Cuando uno tiene hambre, uno busca qué comer. Cuando uno tiene hambre, no se queda ahí diciendo tengo hambre y contándole a medio mundo tengo hambre. Uno busca qué comer. Y esta mañana yo le digo: busque al que hizo las Pléyades y el Orión. Busque al dador de la vida. Busque al único rey que para tener un pueblo dio su vida. Porque los reyes de la tierra mandan a sus siervos a pelear por ellos. Pero nuestro rey, Él vino a pelear por nosotros. Él vino para dar su vida. Él se dio a sí mismo para comprar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y Él la tendrá con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Él pagó un precio. Él pagó un precio. Él pagó el precio. Y Él tendrá su iglesia. Él tendrá aquello por lo que Él pagó. Hombres y mujeres que le creen, que perseveraron, que se plantaron. Hombres y mujeres que menospreciaron el oprobio y por el gozo puesto adelante siguieron hasta la meta, hasta el final. Hombres y mujeres que quizás como Moisés y como Pablo menospreciaron las riquezas y las distracciones del mundo. Hombres y mujeres que como los profetas tuvieron que sufrir y no vivieron, no solo para el pecado ni para sus propios deleites, ni siquiera para poder tener una vida normal, una vida con su familia, sino que vivieron para Dios. Hace algunos días Dios estaba inquietando mi vida, ministrando mi vida con respecto a una cosa, y quiero afirmarlas, hacerla firme. Habíamos platicado con algunos pastores en Estados Unidos sobre la persecución hacia la iglesia, como algunos habían tenido problemas porque no habían querido casar homosexuales en los Estados Unidos, y entonces habían sido llamados de parte de la gobernadora o de la gente a cargo para llamarles la atención y hacerles ver que estaban violando los derechos de ellos, y con una sentencia, con una amenaza de que tenían que efectuar las bodas de personas homosexuales para no incurrir en un delito. Y en esa plática que sucedió hace unos 3 años más o menos con estos pastores, ellos discutieron sobre este punto. ¿Tú qué vas a hacer? Y uno a uno decían: yo no lo voy a hacer, y si me meten a la cárcel, que me metan. Uno a uno. Y yo decía, yo pensaba para mí mismo, y es en lo que Dios ha estado ministrando mi vida hace algunos meses: ¿qué tan dispuestos estaríamos a ir a la cárcel por el Señor?
si no estamos dispuestos ni siquiera a servir, ni a comprometernos? Así que mucho menos hablemos de morir, que es el punto que Dios estaba tratando conmigo. Era como si Dios me preguntara: ¿estarías dispuesto a morir por mí? Yo creo que es una reflexión válida para todos, porque en el ambiente de persecución de la iglesia en el siglo I eso era algo tan normal: ser perseguidos, ser encarcelados, ser torturados y ser asesinados. Y muchos cristianos dieron su vida por el Señor. Pero ahora Dios, en un contexto y en un ambiente donde las posibilidades son remotas, trataba conmigo sobre eso. ¿Estás dispuesto a morir por mí? El Señor me preguntaba: ¿morirías por mí? ¿Estás dispuesto a seguir predicando mi palabra aunque tengas que morir, aunque tuvieras que morir? Y entonces yo pensaba en cuánta gente da su vida por nada. La gente que se muere en las drogas, la gente que se muere por practicar un deporte extremo, la gente que se muere porque se corrió el riesgo de cometer un delito y murieron, la gente que muere porque en una imprudencia, en un arrebato, decidieron correr y perdieron el control del vehículo. Y mientras yo meditaba en todas esas posibilidades de muerte por las cuales la gente muere, que incluye los que murieron en la guerra, los que sin ningún ánimo político ni ninguna inclinación decían: nuestra sangre abona la causa. Pensando yo en toda esa gente que ha muerto sin razón y sin propósito, yo concluía: todo verdadero creyente debería de estar dispuesto a morir por el Señor. Y yo le decía al Señor, porque fue algo similar. Recuerde que los apóstoles fueron confrontados en esta situación, porque aún Pedro le dijo al Señor: Señor, mi vida voy a dar por ti. Y yo, sabiendo todo eso y no queriendo pretender una super espiritualidad o una actitud bien elevada, estaba ahí callado, meditando delante de Dios ante esa inquietud del Espíritu Santo. Y yo llegaba a la conclusión: sí, si voy a morir, que sea por algo que valga la pena. Si tuviera que morir, escogería morir por algo que valga la pena. No morir como otros que han muerto sin sentido. Gente que ha muerto por infidelidades matrimoniales. Gente que ha muerto por pleitos de herencias. Gente que ha muerto de maneras tan absurdas y tan ridículas. Y yo le decía al Señor: Señor, sí. Y le transmito ese pensamiento, esa experiencia, porque yo creo que es Dios quien nos lleva a ese punto. Pero luego el Señor trataba conmigo y me hacía entender que en realidad la práctica o la aplicación a nuestra vida es esta: solamente aquel que estaría dispuesto a morir por Él va a estar dispuesto a vivir para Él. Es hasta que usted llega a esta convicción de que podría morir por el Señor, entonces comienza a vivir para Él. Y eso no significa que deje de un lado sus quehaceres, sus ocupaciones, responsabilidades familiares, de trabajo, de negocios, profesionales, lo que sea. No significa eso. Simplemente significa que usted le da gloria a Dios donde usted vive, donde usted se mueve,
Usted le da gloria a Dios con sus acciones. Usted le da gloria a Dios con sus relaciones. Usted le da gloria a Dios con su servicio, con su trabajo, con sus palabras, con la meditación de su corazón, con sus hechos, con sus obras de justicia, con sus obras de amor. Usted le da gloria a Dios donde quiera que usted vive. Usted practica la justicia, practica la misericordia, imita a aquel que es manso y humilde, se dispone a servir a otros, a levantar, a bendecir, a consolar. Así que esta mañana concluyo diciéndole, en base a ese trato que Dios tuvo conmigo, Dios no está esperando que muramos por Él. Él murió por nosotros. Dios está esperando que vivamos para Él. Y es lo menos que podemos hacer. Póngase de pie y adoramos al Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? Sin igual es tu esplendor. ¿Quién es el Rey que es santo? Ante todo se postrará. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy, solo a ti. ¿Quién es el Rey de gracia? Grande y compasivo es Jesús. ¿Quién es el Rey que es digno? Las naciones te alabarán. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy, solo a ti. Y solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy, solo a ti. Tú eres el Rey que salva, poderoso Dios de amor. Tú eres el Rey que diste tu sangre para vida dar. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces la alabanza eterna, solo
Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Tú eres el Rey que salva. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey eterno, el amado, el deseado de las naciones, el soberano, el todopoderoso. Amén, sí, Señor. El Señor de la creación. Aleluya. Digno, digno, digno. Amén, sí, Padre. Damos gloria a ti, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Sí, Señor. Que podemos acercarnos ante ti para honrarte, para adorarte, para bendecir y glorificar tu nombre. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos nuestra incapacidad. Te invocamos sobre nuestra vida. Clamamos por tu ayuda. Clamamos por tu guianza, Sí, Señor. por tu intervención. Te necesitamos, Señor. Padre, yo clamo a ti por tu pueblo aquí reunido. Afírmalos, perfecciónalos, establécelos. Continúa obrando por tu espíritu. Continúa obrando con tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre, levántate a favor nuestro. Sean desbaratadas todas las maquinaciones y trampas del enemigo. Todo plan del enemigo, Señor, para hacernos caer, para hacernos retroceder, sea desbaratado. Señor, es mi clamor, es mi oración. Levanta a los valientes, despierta a los que duermen. Sí, Señor. Sé tú, oh Dios, atrayendo. Amén. Sé tú, oh Dios, abriendo los Sí, ojos. Señor. Sé tú revelándote y manifestándote en la vida de tu pueblo. Oh Dios, eres tú el que edifica, eres tú el que añade, eres tú el que da el crecimiento. A ti clamamos, Señor. Sí, Señor. Clamamos, Padre, por el mover de tu Espíritu Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que tu pueblo que se reúne en este lugar entienda que no se trata de actividades, de eventos, de momentos, de emocionalismo, sino de tu palabra y tu presencia que cambian la vida. Que tu pueblo aquí reunido pueda entender plenamente, Señor, el privilegio y la libertad que tenemos para adorarte. Que tu pueblo pueda entender el valor y el poder de tu palabra, Señor. Que tu pueblo aquí reunido pueda, Señor, por tu espíritu, encontrar, recibir las nuevas fuerzas, el poder, el dominio propio, la capacidad de hacer todas las cosas, enfrentar, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, gracias. Gracias por la vida, por el privilegio del llamamiento. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en nuestra vida. Amén. Gracias, Padre, Gracias, por Padre. revelarte, alcanzarnos, sostenernos. Y Padre, una vez más te pido, si me atrajiste cuando nadie oraba por mí, si me amaste cuando era tu enemigo, ahora yo te pido, revélate en la vida de tu pueblo, Señor, en la vida de tus hijos, de los que han caído en las trampas, en el engaño, en la cautividad. Liberta a los cautivos. Que tu unción, Señor, pudra el yugo. Que tu unción, Señor, rompa cadenas. Saca a tu pueblo en libertad. Si obraste en mi vida cuando no te conocía, ¿cómo no vas a obrar en aquellos que te han seguido, que te han invocado? Revélate en la vida de nuestros hijos, Señor, los
que están lejos, los que se han apartado, los que han sido cautivados. Obra en base a tu palabra, Señor, que el cautivo será libertado. Obra en base a tu palabra, Señor, restaurando, dando vida, sustentando, sosteniendo, abriendo los ojos. Amén. Sé tú, Dios, obrando. Clamamos a ti, Padre, yo clamo a ti por este pueblo, por hombres que se levanten para hacer tu obra con entendimiento, con carácter. Te doy gracias por los que ya están en la batalla, por los que están al frente. Te doy gracias, Señor, por rodearme de hombres y mujeres fieles, comprometidos. Y te ruego que despiertes a los indiferentes y que obres revelando tu voluntad, tu poder, los recursos y la provisión que tú has hecho a aquellos que te han seguido de lejos, a aquellos que han retrocedido. Sé tú revelándote a sus vidas, dándoles el entendimiento que es el tiempo de la restauración, de recordar de dónde han caído y volver a las primeras obras. Padre, clamo por el cumplimiento de tu palabra, por el avance de la visión, del ejército de edificadores que se levantan. Amén. Clamo a ti, Señor, en base a tu palabra, que tú continúes trayendo a los edificadores y que tú saques a los asoladores. Clamo a ti, Señor, por el cumplimiento de tu palabra, de ser una iglesia que habría de llevar mucho fruto, que habría de llevar mucho pan, mucho alimento. Padre, cumple tu palabra. Oramos, Padre, por los ministros conectados, pastores en los Estados Unidos, en el país o en cualquier otra nación, que han sido parte de la bendición nuestra, de la edificación nuestra. Oramos por tu respaldo, tu favor manifestándose en sus vidas, guianza, protección. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu guianza, planes, propósitos, para poder avanzar como iglesia y llevar fruto, fruto que permanezca y fruto abundante. Inquieta a tu pueblo, inquieta a tus hijos, inquieta a los jóvenes por tu Espíritu Santo. Cumple tu palabra, Señor, del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre jóvenes, sobre viejos, afirmando a los jóvenes para caminar en tu temor, guardándose del mundo. Obra, Padre, revelando en sus vidas, para que se guarden de la corrupción, para que se guarden, Señor, de esta perversa generación. Obra en la vida de mujeres, cambiando sus corazones, su mente, enfocándolas en ti, en tu palabra, en el reino. Obra en el corazón de hombres que han sido desviados, distraídos, atraídos en otra dirección. Establécelos, afírmalos. Tú eres el que puede convencer de justicia, pecado y juicio. Y yo clamo a ti en el nombre de Jesús por el mover de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Mientras estamos reunidos, Amén. mientras meditamos en tu palabra, mientras oramos, mientras te adoramos, reina, reina, establece tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Aleluya.